En el uso de la palabra, han sido 25 minutos los que ha empleado la defensa técnica. Gracias, señor juez superior, presidente de la sala. Bueno, el tema es menos complejo del que se presenta, y menos complejo en términos fácticos. Vean ustedes el numeral 6.2.1 de la resolución judicial, donde se indica cuál era la posición que tiene el Ministerio Público en este caso en particular. Y dice que sostiene que el investigado no habría sustentado la adquisición de los 3 inmuebles en vista que habría utilizado dinero de origen desconocido. Ese es el escenario: adquisición de 3 inmuebles con dinero presuntamente de origen desconocido. Hemos escuchado a la defensa que nos ha hablado de 5 lugares donde habría trabajado el señor Marvito, de donde habría obtenido ingresos. Hemos escuchado también que nos ha dicho que trabajó en IBM, una empresa internacional en Estados Unidos, y que allá habría obtenido también ingresos. Y esto se resume también en 2 preguntas que le hizo el señor juez en primera instancia. ¿De qué parte de esos ingresos se extrajo el dinero para comprar los inmuebles? ¿Qué de ese dinero sirvió para comprar los inmuebles? Y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Entonces la investigación tiene como propósito determinar de dónde se obtuvo ese dinero para adquirir los inmuebles. Pero es más, se ha referido a la firma IBM, una empresa transnacional, que ha obtenido ingresos económicos considerables y que todo fue ahorro. El Ministerio Público, como también la resolución judicial, discrepa con esa consideración que tiene la defensa. Porque en principio se tiene que indagar de dónde proviene el dinero de esa cuenta en el extranjero. Y seguidamente, como también lo postuló el Ministerio Público y lo dice la resolución judicial, hay que verificar si las empresas en las que dice laboró en el país tuvieron los ingresos considerables para pagarle al señor Marvito lo que él dice. Eso en resumen de los cargos en general. Y vamos a remitirnos a los agravios, porque son los agravios que ha fijado la sala los que se viene a debatir. No el requerimiento de la Fiscalía, porque ya no estamos en esa etapa, sino lo que dice el órgano jurisdiccional en la resolución que motiva esta audiencia. Y lo que ha indicado la sala como primer punto de debate dice, se ha dejado de lado la temporalidad y el delito postulado por el ente persecutor. Dice que el juez habría introducido de oficio el argumento de que la actividad criminal previa no solo habría tenido lugar en los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero no señala cuáles son esos años, dice la defensa, como primer agravio, y eso es lo que ha indicado para debate el tribunal. Esto tiene que ver con lo que postuló la defensa en primera instancia, y también lo pueden ver en el numeral 6.2.2, numeral A de la resolución judicial. Porque la defensa en primera instancia lo que indicó al órgano jurisdiccional es que los hechos que se imputan no tendrían contenido penal. En razón, dice, que el delito previo, vinculado a los actos de corrupción de los años 90, habría ocurrido en un momento en el cual no estaba criminalizado el delito de lavado de activos. Y esto lo traigo a colación solo como referencia, porque no forma parte de los agravios. Pero tiene que ver con el agravio que postula, porque dice que el juez habría introducido de oficio un dato que no aparece en el requerimiento del Ministerio Público ni en la formalización. El desarrollo que ustedes han visto, que ha indicado la defensa sobre este tema, tiene como conclusión lo siguiente, y tenía que ver con la autonomía del delito de lavado de activos. Es decir, si es que no estaba vigente en el año 90 el delito de lavado de activos, ¿cómo a la actualidad puede trasladarse la figura de lavado de activos? Ese era el debate que se centró en primera instancia, y lo que concluyó el señor juez es que el delito de lavado de activos es un delito autónomo,
con relación al delito previo, en donde la mención al origen delictivo de los activos objeto de las operaciones de lavado solo exigiría la simple mención a la actividad criminal previa en genérico, sin que sea necesario circunstanciarlo en cuanto a la fecha, lugar, detalle del acto material y aporte concreto del sujeto interviniente en el evento delictivo, con cita en la sentencia plenaria 1 del 2017. Eso fue la respuesta que obtuvo la defensa en el desarrollo que hace el órgano jurisdiccional respecto de un tema que ella misma había planteado. Entonces, no hay pues que el órgano jurisdiccional hubiese introducido un dato adrede, a propósito, de oficio, sino más bien en el desarrollo de un planteamiento que tuvo la defensa y que ahora no lo trae a esta instancia. Como segundo agravio, descrito en la resolución del órgano de esta instancia, dice que no existe fundamentación sobre las ganancias ilícitas y cómo se relacionaría estas ganancias ilícitas con el dinero dispuesto por el recurrente para la adquisición de bienes inmuebles. Lo que pretende la defensa es que la decisión judicial explique cómo es que el delito precedente puede tener la aptitud para generar ganancias ilícitas. Pero eso no es todo, porque también pretende que en esta instancia se le diga cuál es el monto de esas ganancias ilícitas, y eso lo dice en su escrito, y cómo es que estas ganancias se imbrican, conectan o relacionan con el dinero que habría dispuesto Marvito para la adquisición de los bienes inmuebles, de los 3 bienes inmuebles que son materia de este caso. Y la respuesta a esta pretensión la otorga la resolución judicial en el fundamento 6.3.1.4, numeral D, cuando señala, tratándose de un delito de lavado de activos, lo único que se exige es que las ganancias tengan como fuente de origen una actividad criminal en genérico, sin que sea necesario circunstanciarlo en orden a la fecha en que habría ocurrido, precisamente porque el delito de lavado es un delito autónomo con relación a la actividad criminal previa. En este caso, por ejemplo, se invoca actos de corrupción que por sí es una actividad criminal capaz de generar ganancias ilícitas. Entonces está identificado el delito previo, al menos en términos generales, que en esta instancia, de acuerdo a la sentencia plenaria 1 del 2017, es posible postular. Pero no solo eso, sino que se indica que está vinculado a actos de corrupción de los años 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori, y como muestra, el requerimiento cita 2 sentencias dictadas contra Alberto Fujimori, porque hemos escuchado también que no se indica siquiera de qué delitos procedería. Y en estas sentencias, el Ministerio Público indica, que también están acompañadas al requerimiento, que habría sido condenado por delitos de peculado, fe pública y también cohecho. Siendo así, este segundo argumento tampoco es de recibo. Por otro lado, se indica como tercer agravio que las tesis de las ganancias ilícitas generadas por Alberto Fujimori habrían sido utilizadas luego de 15 años por el recurrente, ha sido refutado, dice, dado que el juez de instancia habría reconocido la desvinculación con el supuesto delito precedente. La resolución, dice, recurrida, asume los elementos de descargo, quedando el esclarecimiento de los detalles. Es decir, la defensa pretende decirle a ustedes que el juez incurre en una contradicción. Por un lado, le da la razón, le habría dado la razón, y por otro lado le dice, sí, pues, pero faltaría llevar adelante actos de investigación respecto de lo que tú postulas. Este agravio de la defensa tiene relación con el fundamento 6.3.2, numeral H, cuando se afirma, textualmente lo que indica ahí, no se han practicado los actos de investigación encaminados a establecer si los ingresos económicos declarados por el investigado Marvito Viranela estarían sustentados con los estados financieros económicos de las 3 empresas. En buena cuenta, si los ingresos económicos que alega el imputado tienen su correlato o no en rentas de las empresas que él manifiesta haber trabajado. No existe tal reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional, menos de desvinculación del delito precedente. Lo que se hace
es indicar que la información que proporciona el investigado es insuficiente para determinar el origen lícito del dinero con el cual se adquirieron los 3 bienes inmuebles. Por ahora, el Ministerio Público postula, tal como lo indica la resolución judicial, que no existe, o que existe al menos, una posibilidad de que habría utilizado dinero de origen desconocido. Y es eso lo que es materia de investigación. Como cuarto agravio, lo ha referido también en esta audiencia, dice que el Ministerio Público ha presentado 203 elementos de convicción y que de ellos solo 13 han servido. Es que no estamos debatiendo los 203 elementos que presentó el Ministerio Público. Lo que estamos debatiendo en esta audiencia es lo que el juez ha consignado en su resolución judicial. Y el juez, en efecto, cita 13 documentos. Los 13 documentos, en general, tienen que ver con la adquisición de los 3 inmuebles y con los ingresos que tendría Mar Vito Viranela. En eso se resume ese agravio. Y como hemos escuchado, nos dice que hemos tenido 33 meses para investigar, que nada hemos hecho, que no es el único investigado, que él es el titular de la cuenta. Pero, yéndonos con referencia a esto, si él es el titular de la cuenta que está en el extranjero y de donde se tiene el origen de los fondos, ¿por qué no proporciona la información de esa cuenta? ¿Por qué no proporciona la información de dónde proviene ese dinero? ¿Por qué no envía los registros de la cuenta? ¿Por qué proporciona una carta sin apostillar de IBM y documentos supuestamente que acreditarían un pago? Eso es parte también de la investigación. Entonces están prefiriendo el camino difícil y es sobre eso que el Ministerio Público tiene que realizar actos de indagación. Y esto lo deja establecido también el señor juez cuando analiza lo declarado por Mar Vito Viranela. Dice, de la declaración del imputado se advierte que éste había adquirido los inmuebles con ingresos obtenidos por su trabajo en los Estados Unidos y en 3 empresas peruanas. Eso es lo que manifiesta Mar Vito. Sin embargo, las mismas resultarían insuficientes para justificarla, desde que se requiere de mayores actos de investigación encaminados a establecer si después que habría culminado su relación laboral con IBM le quedó un remanente en sus cuentas y que justifiquen las transferencias de dinero que habría percibido del exterior, así como los estados financieros de las empresas peruanas en las que se sustentarían sus ingresos, siendo por tanto irrelevantes las observaciones que sobre los elementos en mención señala, pues los errores que anotan respecto a la valoración que habría realizado el señor juez de los documentos de ninguna manera justifican los ingresos, al menos no justifican que con ese dinero se habrían comprado los inmuebles. Y eso fue pregunta, como le digo, en primera instancia, por parte del órgano jurisdiccional. Un quinto agravio está referido a que el juez señala que resultarían insuficientes las documentales presentadas por la defensa, pero no advierte, dice el agravio, que éstas están corroboradas o estarían corroboradas con declaraciones testimoniales de los representantes de las empresas empleadoras del recurrente. Es decir, no solo estaría la documentación que acreditaría que Mar Vito Viranela trabajó en el Perú para 3 o 5 empresas, como dice la defensa, sino que además estarían las declaraciones de los representantes de esas empresas. Entonces dice, con eso es suficiente para determinar que él contaba con los ingresos. Nuevamente, no nos dice con qué de esos ingresos adquirió los inmuebles. No es que no se tenga en cuenta incluso tales declaraciones. Siguen siendo insuficientes y 2 razones. 1, no se conocen los estados financieros de esas empresas, por ende no se sabe si estaban en condiciones y si en realidad realizaron los pagos que dice haber percibido. Y 2, ninguno de los testigos que cita intervino en la adquisición de los inmuebles, ni conoce el origen del dinero. Para mayor sustento, vamos a dar lectura a lo que se anota en el fundamento 6.3.22 referido a la valoración conjunta de los elementos de convicción, que es a la que se refiere el órgano jurisdiccional y no es refutado por la defensa. A.
el investigado Marvito Vilanela habría celebrado 2 contratos de compra-venta con garantía de reserva de dominio encaminados a la adquisición de 3 inmuebles, 2 lotes en La Chutana y un bien inmueble en Cieneguilla, con dinero de origen desconocido. B. En cuanto a la justificación de los pagos por parte del investigado Marvito Vilanela, con sus ingresos económicos obtenidos en los Estados Unidos de América, en la empresa IBM, invocando para tal efecto la declaración de pagos y contribuciones con señalamiento de su ingreso bruto ascendente a más de $144.000 americanos, la misma resultaría insuficiente para enervar la imputación y pruebas de cargo existentes en su contra. ¿Desde qué? ¿Y por qué razón el juez cuestiona esos ingresos? Por ahora al menos, que es de acuerdo a la información que le postuló el Ministerio Público, porque dice, la referida documental solo acreditaría los ingresos brutos del imputado entre los años 2005 al 2010. Sin embargo, las mismas resultarían insuficientes para establecer si ello le generó un ahorro en sus cuentas bancarias al cesar en dicho centro de trabajo y si dicho monto fue utilizado en la adquisición de los 3 inmuebles, que es lo que venimos diciendo. Dice, es más, dichos ingresos obtenidos en la empresa IBM habrían sido referenciales, ya que no tuvo en cuenta el costo de vida en los Estados Unidos y los gastos en los que habría incurrido el investigado de cara a establecer si dichas circunstancias le habrían permitido generar un ahorro o no en sus cuentas bancarias. Es decir, el monto que él señaló siempre, existente, procedente de su trabajo en IBM, fue líquido, total. Nunca tuvo gastos. Eso también cuestionó el Ministerio Público y es recibido por el órgano jurisdiccional. Dice, por otro lado, los ingresos económicos que habría obtenido el investigado en el Perú, producto de su trabajo hasta en 3 empresas, igualmente resultarían insuficientes para justificar la adquisición de los 3 inmuebles, debido a que no basta con la presentación del documento de salud, sino que además se requiere de mayores actos de investigación encaminados a establecer el puesto de trabajo que desempeñó, la naturaleza de las labores, el horario de trabajo, los estados financieros de la empresa en la que prestó servicios y, lo que es clave, si el flujo de caja de la empresa en la que laboró sustentarían o no sus remuneraciones o las remuneraciones que él había prestado. Es parte de la investigación. Un 6º agravio, señores magistrados, tiene que ver con la prognosis de pena, porque dice que no se habría verificado los elementos de convicción que vinculen al patrocinado en el delito, tampoco determinan que éste sea parte de una organización criminal. El Ministerio Público explicó esta decisión, este punto y la decisión, labor del numeral 7º. Además, ratificamos que existen suficientes elementos de convicción y que los datos de descargo resultan insuficientes en este caso, determinándose una probable sanción superior a los 3 años, que es lo que exige el tipo penal. En cuanto a la lamentada organización criminal, el numeral 2.15, así como el numeral 3, calificación jurídica de los hechos imputados del requerimiento fiscal, lo desarrolla. Un 7º punto tiene que ver sobre la necesidad de la medida para la indagación de la verdad, porque dice que no existe necesidad del impedimento de salida del país. Y sobre esto vamos a traer a colación lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 3016-2017, 2007 PHC-TC y en la resolución expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, recaída en el expediente 6-2018-8, cuaderno de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país, que corresponde a Iván Noguera Ramos y César Guido Águila Grados. ¿Qué nos dice esta resolución que replica lo que dice el Tribunal Constitucional en el fundamento 2.2.3 sobre el impedimento de salida del país? Dice, esta medida coercitiva se adoptará en tanto resulte indispensable para los fines del proceso y siempre que no sea necesaria una limitación más intensa a la libertad personal como la prisión preventiva. Es una medida coercitiva personal adicional a la de comparecencia con restricciones, en cuanto que también está destinada a asegurar la vigencia y eficacia de la comparecencia restringida, evitando la fuga del imputado. No es cierto que no tenga que ver con el riesgo de fuga, como dice la defensa. Si bien no supone la posibilidad absoluta de evitar la posible fuga, sí la hace más difícil y por ende la disminución en el riesgo de fuga, pues en tales condiciones el imputado verá dificultada su intención de huir al extranjero y más aún la de subsistir y trabajar en otro país. Es necesaria en los casos que exista riesgo no grave de fuga o de perturbación de la actividad probatoria. Es lo que ha postulado el Ministerio Público.
La propia resolución, en el fundamento 8.2, anota los actos por los cuales es necesaria la presencia física del investigado. La referencia nomás tiene 5 minutos adicionales de Sí, tiempo. claro que sí. Estoy desarrollando los agravios, así que... El octavo agravio dice sobre la proporcionalidad de la medida. Dice, el juez de instancia señala que el recurrente evitaría someterse a los actos de investigación debido a la gravedad de la pena y su amplísimo movimiento migratorio, lo que no fue sustentado por el Ministerio Público, pues en el impedimento de salida del país no se discute el peligro de fuga. La gravedad de la pena y el movimiento migratorio fue referido en la audiencia por el órgano jurisdiccional, por parte del Ministerio Público en primera instancia. Hemos dado cuenta que el impedimento de salida del país sí tiene que ver con el riesgo de fuga y supone la posibilidad de evitarla precisamente. Ahora, sobre los actos de investigación de carácter personalísimo. Los actos de investigación dispuestos por el Ministerio Público no requieren, dice, la presencia del investigado. El juez de instancia sostiene que existiría peligro de eludir la acción de la justicia por parte del recurrente por las posibles visitas a su madre que se encontraría mal de salud, lo cual no ha sido fundamentado en esa instancia. Señores, la medida es idónea. Es sumamente importante que el recurrente pueda ausentarse, dejándose además, señores magistrados, expresa constancia que tanto en la audiencia de primera instancia como en esta audiencia se ha referido que la única forma, la única razón por la que el señor Marvito Viranela saldría del país sería con dirección a Estados Unidos para ver el estado de salud de su madre. No obstante, para impedir la medida, pretende ampararse en su enfermedad, sin siquiera sustentar lo que afirma con documentos apostillados o oficiales. Y lo que es peor, sin indicar si la salud de esta persona dependería de su presencia en el lugar o de atenciones que él le pueda brindar. Lo que no obsta que, con documentación idónea, pueda pedir en el futuro el permiso de salida del país. Entonces, tal cual se señaló por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República en el expediente AB 11-2008-1, caso del impedimento de salida del país de Orlando Velázquez Benítez, fundamento sexto, existe apenas una afectación levísima a su libertad, pues no existe necesidad o urgencia de salir del Perú. Sobre la proporcionalidad de la medida, dice que la misma no es idónea ni necesaria ni cumple con la proporcionalidad en sentido estricto. La medida es idónea porque la propia defensa expresa que no existe de parte de su patrocinado una urgencia de salir del país y que la única excepción sería por la salud de su madre. Es necesaria para recabar el esclarecimiento de los hechos, no existiendo otra forma de garantizar el impedimento a la eventual salida del país. Y finalmente, es proporcional en sentido estricto porque se está optimizando el valor de tutela jurisdiccional efectiva con una intervención leve a la libertad ambulatoria, lo que se justifica por la gravedad de los hechos. Por esas razones, señores magistrados, el Ministerio Público solicita se confirme la medida impuesta en primera instancia. Eso es todo, señor. Bien. Muchas gracias. Entonces hemos visto que se ha dado respuesta puntual a los agravios que se han postulado, de tal manera que la defensa técnica en su dúplica